El contexto de este devocional es Génesis 34, 1 al 31. Todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Siquén, y circuncidaron a todo varón, es decir, a todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero al tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, que eran dos de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, y luego de sacar a Dina de la casa de Siquén, se fueron. Los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas y asnos, y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron todos los bienes que había en las casas, y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: «Ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso a los cananeos y fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos». Pero ellos le respondieron: «¿Y él tenía que tratar a nuestra hermana como una ramera?». Génesis 34, 24 al 31. Siquén, un joven príncipe, había violado a Dina, la única hija de Jacob. Luego de cometer esta atrocidad, quiso tomarla como esposa. Cuando su padre Hamor fue a hablar con Jacob para pedirle el matrimonio, los hermanos de la joven pusieron una única condición para permitir el matrimonio. Hamor, Siquén y todos los hombres del lugar debían circuncidarse. En apariencia, este era un acuerdo pacífico que tenía en cuenta la circuncisión, la cual era la señal que Dios mismo había establecido para su pueblo. No obstante, ocultaba un macabro plan de venganza, no solo contra Siquén, sino también contra todos los hombres del lugar. Los hijos de Jacob se sentían justificados a tomar medidas para poner las cosas en su lugar por la manera en que Siquén había tratado a Dina al tratarla como una prostituta. Sin embargo, en su furia asesina no veían que ellos mismos estaban prostituyendo la señal del pacto con Dios con sus propósitos asesinos. Cuando Hamor y Siquén fueron a hablar con los hombres del lugar, les comunicaron el trato que proponían los hijos de Jacob y trataron de convencerlos, diciéndoles que ese trato era muy provechoso para todos. Por ese motivo, los hombres de Siquén accedieron a someterse a la circuncisión. Luego de cumplir con su parte del acuerdo, los hombres de la ciudad quedaron en una situación de desventaja, principalmente por dos motivos. En primer lugar, acababan de someterse a una intervención dolorosa. Si la circuncisión no era hecha con mucha precisión, podía incapacitar temporalmente a un hombre, especialmente después de 2 o 3 días de realizado el procedimiento. Los hombres de Siquén se encontraban justamente atravesando ese tiempo necesario de reposo para calmar el dolor y para favorecer la cicatrización de la herida causada por la circuncisión. En segundo lugar, todos se hallaban tranquilos porque estaban convencidos de haber realizado un acuerdo ventajoso. Lo único que estos hombres estaban esperando era recibir los beneficios de tal acuerdo. Ninguno de ellos se imaginaba algún tipo de agresión por parte de la familia de Jacob. No obstante, Simeón y Leví aprovecharon esta situación de vulnerabilidad y acometieron contra los hombres de Siquén. El ataque fue tan violento y sanguinario que ninguno de ellos sobrevivió. Los hermanos de Dina se ocuparon especialmente de ejecutar a Hamor y Siquén, y luego sacaron a su hermana de aquel lugar y se la llevaron con ellos, nuevamente a casa. No contentos con lo que Simeón y Leví habían hecho, los otros hermanos de Dina llegaron a la ciudad y completaron la venganza llevándose todas las cosas de valor que pudieron encontrar allí y en los campos. De este modo, se adueñaron de todos los animales y tomaron como esclavos a todas las mujeres y los niños sobrevivientes. Sin lugar a dudas, la manera brutal y malvada con que actuaron los hijos de Jacob muestra con claridad la dureza de sus corazones. Hamor y su hijo pensaron que si se circuncidaban podrían tomar las hijas de Jacob como esposas y podrían beneficiarse de la riqueza de esta familia. Sin embargo, ahora eran los hijos de Jacob quienes no solo tomaban todo lo de valor que había en la casa de estos hombres, sino que también tomaron con desmedida violencia sus vidas y las de todos los hombres del lugar. Siquén había cometido un pecado terrible en contra de Dina al forzarla sexualmente.
Las consecuencias de este acto fueron mucho más graves de lo que jamás pudo haber imaginado, ya que a este ataque le siguieron el sufrimiento, la mentira, el engaño y finalmente el asesinato. Sin lugar a dudas, el pecado sexual es devastador y sus consecuencias son de largo alcance. Una grave ofensa había sido cometida en contra de Dina, y Jacob, quien debería haber hecho valer el honor de su hija, parecía no haberse enterado. Por ese motivo sus hijos reaccionaron y vengaron a su hermana. Ahora bien, ¿actuaron correctamente los hijos de Jacob? La familia de Abraham, el abuelo de Jacob, había sido llamado para ser santo, es decir, apartado de los demás. Esto era justamente lo que Dios quería para ellos, que permanecieran apartados, siendo diferentes de sus vecinos paganos. Sin embargo, los hermanos de Dina se equivocaron al pensar que el hecho de ser apartados significaba ser mejores que los demás, y esta actitud arrogante originó no solo una venganza cruel, sino una terrible matanza de gente inocente. Para remediar la humillación que Siquén había traído sobre Dina, con una traición cobarde mataron a todos los hombres de Siquén y trajeron la culpa de un asesinato sobre una familia que debería haber sido santa para el Señor. Por venganza, Simeón y Leví mintieron, asesinaron y robaron. El acto cometido contra Dina había sido brutal y perverso. Por lo tanto, su deseo de venganza era correcto. No obstante, su manera de hacer justicia no lo fue. Como seres humanos pertenecemos a una raza caída, la cual se caracteriza por cometer tanto ofensas leves como grandes actos de violencia en contra de sus semejantes. Sin embargo, debes saber que Dios no nos ha dado el derecho privado y particular de administrar justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando somos víctimas de algún tipo de insulto, agresión, humillación o violencia? Obviamente, no todos estos actos tienen la misma gravedad. Cuando se trata de un crimen, Dios mismo ha colocado autoridades que tienen la responsabilidad de corregir el daño y dar su merecido al culpable. Por lo tanto, si has sido víctima de un delito, deberás llevar la causa a las autoridades civiles a fin de que ellas se ocupen de hacer lo que es debido. No obstante, aunque no se trate de un crimen, en alguna oportunidad sentirás que alguien te dañó, te insultó, te lastimó o actuó incorrectamente contigo, y tal vez ciertamente estés en lo correcto. En esos casos, lo más probable es que, como los hermanos de Dina, al sentirte herido, tú también sientas la necesidad de colocar las cosas en su sitio y hacer justicia. No obstante, recuerda, los pecados ajenos no son una excusa para que tú también peques. En el mismo instante en que intentes recurrir a la venganza, eso implica que ya no estás viviendo por la fe, ya que estás admitiendo que no confías en que Dios vaya a actuar. Por lo tanto, cuando te sientas tentado a devolver mal por mal, piénsalo mejor, somete tus instintos y emociones al control de Dios y evita tomar la justicia en tu propia mano. Mejor deja que Dios, el juez del universo, ponga las cosas en su lugar. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Romanos 12, 19 al 21.